Bienvenidos, viajeros de lo desconocido, al refugio del horror. Este es un lugar donde las historias más oscuras cobran vida, donde las sombras susurran secretos y donde el miedo se convierte en tu compañero más fiel. Hoy les traigo una historia que helará su sangre y les hará cuestionar cada ruido en la noche. Esta es la historia de la bestia de Blackwood, una criatura que acechó un pequeño pueblo perdido en las montañas, dejando a su paso un rastro de terror y misterio. Una historia que, según los lugareños, es más real de lo que cualquiera podría imaginar. Así que si están listos, apaguen las luces, suban el volumen y adéntrense conmigo en las profundidades del horror. Pero recuerden, una vez que entren al refugio del horror, no hay vuelta atrás. En lo más profundo de las montañas de Blackwood, rodeado por un bosque impenetrable y nieblas eternas, se encuentra el pueblo de Blackwood Hollow, un lugar olvidado por el tiempo, donde las casas de madera se alzan como fantasmas del pasado y las calles están vacías al caer la noche. Los habitantes de Blackwood Hollow son gente sencilla, acostumbrada a la soledad y al silencio. Pero algo cambió hace un año. Algo que sacudió los cimientos de su tranquila existencia. Todo comenzó con un sonido. Un aullido que no pertenecía a ningún lobo, ni a ningún animal conocido. Era un sonido gutural, profundo, que resonaba en los huesos de quienes lo escuchaban. Al principio, los lugareños lo ignoraron, atribuyéndolo a los vientos que bajaban de las montañas. Pero luego llegaron las desapariciones. La primera en desaparecer fue Mary Ellen, una joven de 17 años que había salido a recolectar hierbas en el bosque. Su madre la esperó toda la noche, pero Mary nunca regresó. Al amanecer, un grupo de hombres salió a buscarla. Lo único que encontraron fue su chal, desgarrado y manchado de sangre, colgando de una rama baja. Luego fue el turno de Thomas, el herrero, un hombre fuerte y robusto, conocido por su valentía. Thomas había salido a cazar al anochecer, pero nunca regresó. Su rifle fue encontrado al día siguiente, doblado como si fuera de papel, y sus huellas desaparecían en medio del bosque, como si se lo hubiera tragado la tierra. Una semana después fue Sarah, la maestra del pueblo. Sarah era una mujer cautelosa, que nunca se aventuraba fuera de su casa después del anochecer. Pero esa noche, algo la llamó. Sus vecinos escucharon un grito desgarrador que se apagó de repente. Cuando llegaron a su casa, la puerta estaba abierta, y en el suelo había marcas de garras, tan profundas que parecían haber sido hechas por una bestia gigantesca. Con cada desaparición, el miedo en Blackwood Hollow crecía. Los habitantes comenzaron a cerrar sus puertas al anochecer, y nadie se atrevía a aventurarse fuera de sus hogares. Fue entonces cuando el viejo Jeremiah, el guardabosques del pueblo, decidió hablar. Jeremiah era un hombre callado, de mirada penetrante y manos curtidas por años de trabajo en el bosque. Reunió a los lugareños en la taberna y les contó una historia que muchos habían olvidado, la leyenda de la bestia de Blackwood. Según Jeremiah, la bestia era una criatura antigua, más vieja que el propio pueblo, una criatura que vivía en las profundidades del bosque, alimentándose del miedo y la desesperación de quienes se atrevían a adentrarse en su territorio. Se decía que la bestia podía tomar la forma de cualquier animal, pero su verdadera apariencia era algo que ningún ser humano podía comprender. «La bestia no es de este mundo», dijo Jeremiah, su voz temblorosa, «y una vez que te elige no hay escapatoria». A pesar del miedo, un grupo de hombres decidió enfrentar a la bestia. Entre ellos estaba Samuel, el hermano menor de Mary Ellen, quien juró vengar a su hermana. Armados con rifles, hachas y antorchas, se adentraron en el bosque, siguiendo las huellas de la criatura. Lo que encontraron fue peor de lo que jamás hubieran imaginado.
En una cueva oculta entre los árboles, descubrieron restos de animales y humanos, dispuestos en patrones extraños, como si fueran parte de algún ritual macabro. Y en el centro de la cueva, tallado en la roca, había un símbolo que ninguno de ellos reconoció. Un círculo con líneas entrelazadas que parecían moverse bajo la luz de las antorchas. Fue entonces cuando escucharon el aullido, un sonido tan poderoso que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Samuel y los demás corrieron, pero la bestia los seguía. Uno a uno, los hombres caían, sus gritos desgarradores llenando la noche. Samuel fue el único que logró escapar, pero cuando regresó al pueblo estaba irreconocible. Sus ojos estaban vacíos y solo repetía una y otra vez: «No es un animal, no es un animal». Hoy, Blackwood Hollow es un pueblo fantasma. Los pocos habitantes que quedaron se fueron, llevándose consigo el miedo y el misterio de la bestia. Pero algunos dicen que la criatura aún está ahí, esperando en las sombras del bosque, lista para atacar a cualquiera que se atreva a perturbar su descanso. Y así termina la historia de la bestia de Blackwood. Pero recuerden, esto es solo una de las muchas historias que guarda el refugio del horror. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, compartir este video con sus amigos y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Porque en el refugio del horror, el miedo nunca duerme.